La periodista Marina Ovsenikova del Canal 1 de la televisión de Rusia, que irrumpió hoy en la emisión en directo del noticiero nocturno Vremya, gritando proclamas y extendiendo una pancarta contra el conflicto de Ucrania, sigue sin conocerse su paradero, mientras que el video de su protesta continúa viralizándose, llegando incluso a preocupar por su salud tanto de Francia como de la Organización de las Naciones Unidas. La situación ocurrió en medio de la transmisión del noticiero, cuando la presentadora estaba sentada frente a la cámara, mientras que Marina Ovsenikova apareció parada atrás de ella con el letrero, moviéndose pocos centímetros para que su pancarta se pudiera contemplar en vivo. No a la guerra, pongan fin a la guerra, no crean en la propaganda, aquí les están mintiendo, rusos contra la guerra, aparecía escrito en la pancarta que esgrimía la periodista. Simultáneamente, la periodista gritó varias veces en medio de la emisión "detengan la guerra" y "no a la guerra", mientras que la conductora seguía hablando hasta que pasaron a otras imágenes. El Canal 1, que está dentro de los principales de la televisión estatal de Rusia, confirmó que abrió una investigación de lo que calificó de accidente con una intrusa. Según el responsable del Grupo de Protección de los Derechos Humanos, Pavel Chikov, la periodista Marina Ovsenikova fue detenida por la policía, señala Sputnik. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó hoy de hooligan o pandillera la actitud de Ovsenikova. En cuanto a esta mujer, es un acto de vandalismo. El canal y las agencias respectivas lo están investigando. Mientras tanto, una organización no gubernamental, defensora de los detenidos por las protestas en Rusia, dijo que sigue sin conocerse el paradero de la periodista Marina Ovsenikova. Según este portal, la periodista puede ser acusada de un delito de falsedad en relación con las acciones del ejército ruso y podría ser condenada hasta 15 años de prisión. Francia y ONU expresan preocupación por la periodista. El presidente francés dijo este martes que propondrá la protección de su país en la próxima conversación que mantenga con Vladimir Putin a la periodista rusa Marina Ovsenikova. Francia condena muy firmemente cualquier encarcelamiento de un periodista y da apoyo incondicional a todos los periodistas, tanto a los que cubren la guerra de Ucrania como a los que se esfuerzan por informar en Rusia, subrayó el jefe del Estado francés cuando se le preguntó si tenía noticias de esta mujer. En tanto, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió hoy a las autoridades de Rusia que no tomen represalias contra la profesional de las comunicaciones. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.